Buenos días, Lauro. Buenos días, Margarita. ¿Cómo están? Muy Muy bien, bien, gracias. buenos días. Muy bien. Entonces, Lauro ya nos ha hecho favor de darnos los puntos para su sesión y vamos a comenzar. Si quieres, Lauro, apagar el micrófono de Skype, por favor. Muy bien. Entonces, Margarita, voy a contar de 3 a 1 y conectas con la causa esotérica que Lauro presenta para todo su falta de funcionamiento adecuado del lado derecho de su cuerpo. La causa esotérica que limita el lado derecho del cuerpo de Lauro. 3, 2, 1. Bueno, hay un frío, es una en todo el cuerpo. Es como si no es un frío, es mucho más, es como una temperatura mucho más baja, como si todo su cuerpo estuviera helado, pero solamente la zona genital es la zona que no presenta este congelamiento en su cuerpo. Por otro lado, hay una imagen hay una postura en él como si estuviera sentado, estuviera en esta postura así, totalmente como de espaldas frente a la vida, como que todo lo que hay a su alrededor, en ese cuarto donde él se encuentra solo, se encuentra oscuro. eh, um, es como si todo esto, al estar en esta postura, sintiera como mucho miedo de lo que hay a su alrededor, no quiere ver, tiene mucho miedo a ver. Entonces, por eso es que todo su cuerpo se contrae de esta forma. ¿Qué es lo que le origina ese miedo? Es como todo lo que, si él abre sus ojos y ve lo que está, digamos, mirando hacia sus espaldas, eh, um, haz de cuenta, es como si ahí fuera totalmente, como si fuera un muro blanco, pero si él empieza a girar su visión, él empieza a ver como muchos recuadros de muchas experiencias y todas esas experiencias es como si estuvieran presentes aquí en su cabeza. Entonces, por eso él no quiere girar y ver. Ok. ¿Qué es lo que lo puso o está en ese lugar donde puede él acceder a estos recuadros? ¿Qué es ese cuarto, esa habitación? Esto es un cuarto mental, es un cuarto donde él ha creado como una protección, es una forma de protegerse, además que es una forma muy espesa, porque la energía que cubre o que está alrededor en este momento del auro es una energía que es difícil de acceder por la misma composición. Entonces, es una forma de protección. ¿Qué es esa energía espesa que está rodeando el lugar donde se encuentra Lauro? Es como si esa energía, haz de cuenta, cuando él se sienta y observa todos sus recuerdos, cuando pasa esta energía, es como si él le pudiera poner un velo. Entonces, cuando él le pone un velo a estos recuerdos, es como si en este momento no existieran recuerdos en él. Y eso de alguna manera lo hace sentir a él tranquilo, mucho más relajado, porque cuando conecta con cada pensamiento, es como si otra vez esos pensamientos empiezan a ser vívidos en su cuerpo, y ahí es cuando su cuerpo empieza a contraerse y empieza a bajar inmediatamente la temperatura. Ok, vamos a acceder, vamos a quitar ese velo y vamos Ujú. a acceder a qué son los recuerdos más importantes que él no quiere ver o sentir.
Sí, en el momento que cae ese velo, lo primero que se empieza a reflejar en él es una tristeza muy, muy, muy acentuada aquí en la parte de sus ojos. Y, y es como si él, cada escenario que él ve, haz de cuenta, es como si él de alguna manera entra en mucha rabia, en mucha impotencia. Es como si entrara en una sensación como de desesperación, como si él quisiera coger todo eso, cogerlos y lanzarlos y no tener que vivirlos, no tener que sentir la sensación energética de lo que le martillan estos pensamientos en su cabeza y en Pero, su cuerpo, porque esto después se ve reflejado. claro, pero ¿qué es este pensamiento que le origina esta tristeza y esta rabia? Los escenarios, porque empezamos a ver un escenario, empezamos a ver el escenario de la infancia y empezamos a ver los diferentes escenarios que él ha vivido, digamos que él ha pasado en la vida, y es como si todo lo que él empieza a observar desde niño, todo lo que él empieza a sentir en su cuerpo como rechazo, toda la relación que él empieza a sentir con su entorno, con su padre y con su madre, es como si al tenerlos él aquí enfrente, él sintiera como si ellos vinieran a hacerle daño, como si la sensación de tenerlos a ellos encima es como si ellos lo ahogaran a él. Es la percepción que él tiene sobre lo que representan sus padres en esta vida. Ok, observa dónde fue que él aprendió a protegerse de esta manera del rechazo o del abuso sufrido en otros lugares y en otros momentos. Sí, él empieza a girar y empieza a... Es como si él estuviera, como si estuviéramos navegando, estuviéramos viajando a través de su historia y empezamos como a descender, empezamos a descender en un escenario donde él mismo, haz de cuenta, es como si estuviéramos en un cuarto circular y en este cuarto circular es como si él tuviera la capacidad de observar todo, observar todo. Lo hace desde una sensibilidad que él tiene, como una visión, como si él pudiera ver varios recuadros en un mismo momento y como si él tuviera la capacidad de percibir las energías que están a su alrededor y personas desencarnadas, entidades. Entonces se siente, él lo siente perfectamente en su cuerpo. Entonces, él tiene la capacidad de contactar, de sentir a los desencarnados que pasan, vamos a decirlo, por su espacio energético. Sí, es como si su campo energético, Ujú. haz de cuenta, él hiciera como ciertos movimientos con sus manos, ciertos movimientos energéticos, y esos mismos movimientos energéticos hacen que esta energía que lo cubre a él tenga una sensibilidad hacia afuera. Es como si todo lo que llega a él de alguna manera lo alerta a él energéticamente, es como si él tuviera unas alarmas alrededor de su cuerpo y hace que de alguna manera en el interior él se sienta como cubierto, se sienta protegido. Es como si esta capa a él le da esa capacidad de sentir y de percibir lo que a su alrededor le pueda llegar a hacer daño, pero él siente que en el interior, al estar ahí, es como si no le pasara nada, pero de alguna manera él se ve ahí muy contenido, se ve muy reducido energéticamente por el miedo. Estos movimientos que hace con las manos, donde él puede activar esta sensibilidad, dónde o cómo o quién le enseñó a hacerlo, cómo aprendió él a hacerlo. Esto viene del linaje, esto viene del linaje porque viendo, empezando a ver un poquito más atrás, empieza a verse como, fíjate, como reunión de familias, como si estas familias tuvieran como la capacidad de unirse con sus manos y de poder efectuar ciertos movimientos energéticos. Es como si ellos, veo, haz de cuenta como si los vieran una mesa ovalada, hay muchos miembros de la familia y haz de cuenta todos están con las manos en esta postura, no las ponen en la mesa, sino las ponen más arriba. Cuando ellos se concentran
empieza a salir, haz de cuenta, una energía y esta energía es la que hace que ellos puedan de alguna manera visionar, ver cosas, mover cosas, sentir cosas y traer, haz de cuenta, traer almas que están desencarnadas para que esas almas puedan de alguna manera conectar con ellos por medio de terceros. Ok. Esta forma en lo que ellos hacen este tipo de ritual, ¿con qué fin lo hacen? Para conectar con esas almas, ¿qué beneficio tienen ellos y qué es la energía con la que conectan? Para ayudar a terceros, para ayudar a personas que necesitan conectarse, digamos, como con seres que están en desencarnados, como con situaciones que ellos, de alguna manera, las personas que los convocan a ellos no pueden resolver y ellos sí, sí lo pueden hacer. La energía que a ellos los une es la energía individual de cada uno. Cada energía, haz de cuenta, al unirse en este colectivo, hace que se produzca una energía. Ellos abren un portal. Haz de cuenta, este portal es como si lo vieran aquí en la parte de arriba y en ese portal es como si empezaran a bajar, a bajar almas. Ok. Pueden entrar al espacio donde Cuando ellos abren este portal, ¿qué es la energía primordial que conecta con ellos para poder hacer este trabajo? es La la necesidad. necesidad de la persona que pide y cuando esa persona pide, de alguna manera esa carencia, puede ser ese miedo, puede ser esa tristeza, puede ser esas energías que están en esa frecuencia, hacen que de alguna manera puedan ellos acceder, abrir ese portal y permitir que haya una comunicación. Observa si hay alguna energía que entrara por ese portal que permite para ellos que accedan mucho más fácil a esta información del plano de los desencarnados. Sí, de Ujú. hecho este portal es un portal que se ve muy oscuro, no es un portal, haz de cuentas, parece un portal que tuviera como una especie de humo negro, y si tú ves hacia el interior, miras hacia arriba, de alguna manera no se siente una energía, se siente una energía muy fría, que es la energía que se siente en Lauro en el cuerpo y sí, empiezan a conectar con entidades que de alguna manera conectan con ellos en forma, y fíjate que todo lo que hacen ellos es en forma telepática. Ok. ¿Qué es la entidad que conecta con este clan familiar para poder acceder a esa información? ¿Qué entidad es la que se comunica con ellos? Haz de cuenta, parece es una entidad masculina, una entidad con cara, con una cabeza animal y tiene una especie de cuernos, pero tiene como una bata negra, y se ve muy, muy negro. No se le puede como definir cuáles son, digamos, las partes de su cara, pero sí tiene una forma animal, ¿Cómo dice o cómo quiere que se le denomine? ¿Qué nombre quiere que se le dé? como Alusha, Alusha, Alusha. Alusha. Bien cerradita, Margarita. ¿Me permites Ujú, hablar con Alusha? ujú, ujú. Alusha, Bienvenidas a mi mundo. gracias. Y cuéntame, ¿qué es este mundo? ¿Qué es lo que tú haces? Es el mundo del sufrimiento y el mundo del dolor, el Mm, mundo de las carencias, el ujú, mundo de lo que es tan difícil de poder observar, ok, de poder ver, de poder sentir. ok. En este mundo todo se puede sentir. Alusha, ¿cómo es tu trabajo con estas personas y sobre todo con Lauro, que es quien nos trajo aquí? Contacto con seres que tienen capacidades Ujú, sensoriales, ujú, capacidades de sentir, de percibir, capacidades que no tienen muchos de los humanos ujú. por miedo a sentir.
Lauro lo tiene. Claro, pero Lauro también tiene miedo a sentir porque él ha visto y ha percibido cosas que le generan angustia, miedo y dolor y están limitando su cuerpo físico. ¿Por Es qué? normal. Es Es normal. normal que sienta miedo. Es muy normal que sienta miedo porque tiene un cuerpo físico. Pero su energía tiene una gran capacidad de sentir. Ok, ¿y qué pasa con esta capacidad de sentir? ¿Qué es lo que tú buscas con esta conexión que estás teniendo con Lauro? Busco que él sea un medio para poder conectar en él y en otras personas con situaciones que causan dolor, que le causan dolor. O sea, él sería un medium para Ujú, canalizar y comunicar el dolor humano. ujú. Ok. Su cuerpo tiene esa gran capacidad. Por eso Ujú. es que lo puede vivir, por eso es que lo puede sentir, por esa gran capacidad que hay en él. ¿Y cómo te diste cuenta y cómo elegiste para que Lauro pueda hacer estas formas de canalización mediática con seres que están en tu mundo, en este mundo de los desencarnados, con el mundo de los humanos? Es muy fácil Ujú. porque siempre hay situaciones que hacen que el humano se sienta vulnerable. Entonces no es difícil poder captar esas energías. Es muy fácil, es muy, muy sencillo porque esas personas tienen una capacidad natural para percibir. Y cuando esas personas tienen esa capacidad natural, simplemente son una especie de antenas, se perciben. Es tan fácil. ¿Tú desde cuándo estás conectado con Lauro? Hace muchas encarnaciones, Ujú, muchas. ujú. Viene de muy atrás. Estas encarnaciones, ¿cuándo fue la primera vez que contactaste con esta energía que es Lauro? Siendo él un niño, Ujú. él empezó a observar, observaba objetos, observaba y empezaba a tratar de moverlos con su mente, trataba de sentir muchas energías que estaban a su alrededor. Todo empieza por una curiosidad en él, por un despertar natural en él, por esas capacidades que están propias y que de alguna manera van cada vez volviéndose mayores en la medida que el humano las va desarrollando, y en este caso Lauro Eh, fue desarrollándolas. esta curiosidad, ¿de qué época humana estamos hablando que él empezó a desarrollar esta forma de comunicación? Uy, 1100, 1150, en espacios que para él era importante visitar y conectar en cementerios. Ujú. Le gustaba y se sentía muy a gusto entrando en estos espacios para conectar con los desencarnados. Ok, vamos a platicar un poco de este espacio con el que él Ujú, conectaba. ujú. Cuando él empezó con esta curiosidad, dices que de niño, ¿cómo fue llamado o lo que él pudo percibir como curiosidad desde niño para ir a estos lugares a hacer qué y qué quería conseguir y tú en qué momento apareciste? Por la escucha, él Mm. puede escuchar los lamentos de aquellos que necesitan y que se sienten atrapados en ciertos espacios y que no entienden qué es lo que está pasando por ellos. Cuando estos seres están atrapados en estos espacios, es porque de alguna manera sienten mucho miedo de desprenderse de la fisicalidad. Y ahí es donde estoy yo, ahí es donde yo estoy presente, mostrándole a este desencarnado la dificultad para salir, el no poder ver, el no poder ver una salida. A ver,
Esto es muy interesante. Fíjate lo que me estás diciendo. Dice, cuando el alma se desprende del cuerpo y no quiere salir por estar apegada, Mm, que ahí te presentas tú para retenerlo en este lugar de mm, sufrimiento. Ok. sí. Una parte es de esta almita que quiere salir y que no quiere salir por el cuerpo. ¿Qué es lo que le detiene para seguir apegado al cuerpo? En ese momento, no sé si sea la familia, los llantos de la familia, el dolor o Mm, el apego o la culpa de la familia. ¿Qué es lo que en realidad lo mantiene apegado? Porque al ser almita tiene la capacidad de fluir según su estado frecuencial vibratorio mm, y no lo hace por el apego. ¿Qué no, es lo que lo apega a esta alma? su cuerpo. Hay Su cuerpo. tantas situaciones, Ajá. pero el cuerpo, el desprender, la sensación cuando el alma se está desprendiendo del cuerpo, esa sensación cuando se está deslizando, ahí hay miedo. Hay miedo de abandonar su cuerpo, hay miedo de abandonar todo lo que representa su cuerpo y lo que está a su alrededor. Ese momento para el humano es muy doloroso Mm, y es un momento fantástico para poder estar ahí observando y amplificando en esa alma que está saliendo el miedo a salir de su cuerpo y el miedo a que ella misma sienta que no sabe a dónde va a ir. mm. Ah, entonces este miedo que representa salir del cuerpo humano y el no saber a dónde va a ir viene de una creencia neta y puramente humana. Ujú. Entonces, Absolutamente, entonces absolutamente. el alma y el cuerpo se basan en la creencia de la incertidumbre y del miedo a lo que viene que no conoce, miedo a lo Al desconocido. más allá, Ujú, al más allá, al vacío puede ser, al, al castigo por sus actos, ujú, al sentir que puede estar solo, que ya no va a estar con su familia, que ya no va a tener un contacto físico con su familia. En ese momento se presentan tantas emociones, tantos pensamientos, tantas imágenes, que eso hace que el humano en el momento que siente su alma que se está desprendiendo es como si su cuerpo se estuviera conteniendo y quisiera de alguna manera forzarse a una no salida. ujú. Pero es algo que pasa, Ah, claro. es inevitable, por más que haya una parte en él que quiera resistirse, que quiera estar tomando este cuerpo. Pero hay un momento en que ya se pierde la conexión con el cuerpo físico y por más que el alma quiera sentirse pegada a ella, hay un momento en que ya hay un desprendimiento y por Ajá. más que luche y quiera luchar y quiera sentir su cuerpo en ese momento de desesperación, ya su alma está saliendo Y y sale entonces con ese dolor. sale. Y es cuando tú llegas a mostrarle todo lo que está dejando y cuál es lo que tú haces para mantenerlos en este estado en el que tú los mantienes, en este tu mundo. El mostrarles lo que están dejando, el mostrarles todo lo que su cuerpo ya no va a sentir a través de su fisicalidad, hace que eso en ellos genere una desesperación, una angustia, el ver el sufrimiento de los seres queridos, el ver la enfermedad, el ver todo lo que compone el momento previo de la muerte. Eso es un momento maravilloso. Ok. Es Ento- increíblemente delicioso oh, para mí. y estos seres vuelven en algún momento a encarnar o quedan atrapados en tu mundo. Ellos vuelven a encarnar, Ajá. pueden encarnar. Claro. Una parte de ellos queda acá, Ah. en este espacio, pero otra parte sigue y sigue encarnando. Mm, Todo esto puede pasar
en momentos tan precisos, pero tan simultáneos, Ujú. que sí, esa parte se queda atrapada. Ok, esa parte que queda atrapada es la que te va alimentando todavía de estas creencias de miedo que vivimos los seres humanos por lo general en la vida cotidiana, como por Ujú. ejemplo Lauro con esta situación de este miedo de vivir estas capacidades sensoriales que hacen que todo su lado derecho esté inhabilitado en alguna medida. Sí, porque el mismo cuerpo em, se va desestructurando, se va rompiendo y de alguna manera se va desequilibrando y va rotando permanentemente, no se siente en un punto fijo, un punto donde él se sienta anclado y se sienta seguro. El mismo movimiento de rotación hace que la misma sensación que él tiene en su cuerpo y la misma sensación que él puede conectar con todas estas almas que están atrapadas en este espacio, hacen que él pueda potencializar ese dolor en él. Y eso hace que en él haya un desgaste Claro, en toda porque su parte física y energética. entonces él está conectado con ese lugar, con toda Ujú. su parte derecha, que es lo que lo mantiene unido a ti y a ese lugar. Y conecta con también y con las almas que están, con lo Claro, que él conecta. Todo se vuelve una gran expresión, como una gran comunicación por su energía, por la energía que tienen estas almas y por la propia energía de él, porque de alguna manera él conecta con lo que se relaciona energéticamente. ahora fíjate una cosa, él padece de insomnio, él no puede dormir. Es por esa situación de estar en ese lugar donde tú estás acompañándolo, vamos a decir. Sí, Entonces, este problema de su parte derecha ya vimos que es por estar en este mundo del sufrimiento de almas desencarnadas. sí. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar para los humanos que tengan ahí personas o amigos o parientes en este centro de dolor que quieras decirle a los Que humanos? sigan conectando con ellos y sigan afianzando la angustia en ellos, en los que se han ido, para que ellos se sientan con esa necesidad de estar conectado con ellos, esa necesidad de volver otra vez a vivir una vida física para volver al reencuentro con las almas que la muerte las ha separado. Ok. Déjame con Margarita. Margarita desconecta. Sí, ¿Cómo estás? bien, un poco fría, pero Sí, bien. sí está haciendo frío, pero Ya bueno. se está haciendo frío. Muy bien. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Ujú. Lo primero es que hay situaciones que el alma identifica como riesgo. Vamos a ponerlo así de sencillo. En estas situaciones de riesgo es como que las creencias que participan en este juicio de riesgo van desempeñando el papel de anclaje para no poder salir si no es por medio de la misma creencia. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a identificar las tendencias de la creencia, del dolor, del miedo, de la insatisfacción para perder algo, porque tomamos entonces a las personas como objetos y los creemos de nuestra propiedad. Y al sentir que los perdemos es como si perdemos algo valioso, un objeto valioso que nos ha costado mucho. Y eso nos va anclando
al no poder desprendernos de las personas, de las situaciones, de los hogares, de la fisicalidad. Quiero que empiece a eliminar estas formas de ofrecer el sufrimiento como una tendencia para anclarse y abrir posibilidades de estar en contacto con el mundo físico y el mundo de los desencarnados. Dime qué pasa. Lo que empieza a sentirse Lauro es una sensación en su genitalidad como si estuviera congelada Uh-huh. y todo esto se va proyectando en todo su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la energía a su alrededor se percibe de la misma forma, es como si para él tuviera que vivir de esta forma, tuviera que sentir la vida así, fría, de alguna manera limitada, porque esta misma energía que está a su alrededor, que es una energía blanca, hace que él sienta ese frío, entonces el frío lo inmoviliza, Ok, él siente que el frío como que lo bloquea, lo limita muchísimo. fíjate, aquí la creencia cambia la percepción del mundo real, tanto físico, emocional y energético. ¿Por qué? Porque es como si la creencia de alguna forma se va volviendo evidente a los merecimientos que cree en la creencia tener como recompensa, vamos a decir, a una cualidad o a la casualidad o a la forma en que se conecta con el mundo. Entonces, el cuerpo entra en esta forma como de shock porque pierde la noción de lo histórico, de lo pasado, con lo que le ha tocado vivir con el presente por esta forma en que vive su proceso afectivo efectivamente en este mundo. Entonces, quiero que empiece a eliminar de todo lo histórico que sugiere que lo mantiene, o como sugerencia, lo mantiene atado a las diferentes cosas que manipulan su existencia a través de una creencia de insatisfacción. Dime qué hace. Lo que primero que empieza a hacer es empezar a eliminar una sensación de rigidez que tiene en su cuello, Mm. pero todo lo que está es acentuado hacia el lado derecho. Es como si todo lo que hay acá, la rigidez es en el cuello, es en todo el cuerpo. Es como si el cuerpo tuviera una energía muy, muy fría. Entonces y empieza a sentir su lado izquierdo y es como si él sintiera que hay dos energías que habitan en él mismo. Ujú. Entonces es más fácil para él conectar con su emocionalidad porque su parte izquierda es mucho más cálida. Entonces es como si él tuviera una línea imaginaria donde él mismo se percibe y él de alguna manera cuando quiere conectar con su cuerpo mental, haz de cuenta es como si hubiera una saturación de Ujú. pensamiento y eso hace que se genere este bloque como una especie de limitante en él. Entonces, en la medida que él va percibiendo eso, empieza a observar cada punto que tiene él tan rígido y ese punto trae, haz de cuenta, como una experiencia en él. Fíjate, como entonces él lo está haciendo es que la creencia se vuelve en él el poder para conectar con la vida. Y esta creencia es, vamos a decir, parte intrínseca de la encarnación humana. Entonces, vamos a la primera creencia donde él se conecta con lo que él piensa, vive y siente desde esta parte de la creencia de lo que es la vida en sí misma y la búsqueda, fíjate bien, de lo divino que lo va a conducir a ser una persona espiritual, cabal, esta búsqueda de abrir la conciencia es parte de esa creencia original que nos mantiene unidos a la interferencia de cualquier tipo.
Dime qué hace. Lo que hace es empezar a observarse como si él estuviera pequeñito. Y Ok. esa misma pequeñez es lo que hace que él mismo sienta como esa necesidad de buscar estas protecciones. Mm. Y esto hace que a la misma forma como él se protege, es como si él le pusiera una especie de escudos a su cuerpo, y sobre todo en la parte derecha, porque el escudo o como la armadura que tiene aquí es muy rígida, es muy metálica. Entonces, de alguna manera no le permite que él, digamos, pueda moverse. En cambio, la que tiene en la parte izquierda es una energía mucho más, no sé, es mucho más liviana, tiene una temperatura mucho más cálida. Entonces, cuando él empieza a observar estas estructuras que están en él, es como si de alguna manera se agrietaran estas formas de percibirse y en este momento estuvieran cayendo de su cuerpo, como si estuviera eliminando una cáscara de una fruta o una cebolla. Es como si él estuviera en este estado como de apertura energética hacia él mismo, porque él también tiene caras, él también ha puesto una Claro. cantidad de caras para no ser, digamos, para no ser rechazado. Entonces es muy fácil que él pueda cambiar y poner una cara dependiendo las circunstancias y depende de las energías que él percibe en el entorno. Por eso es que él tiene esa gran capacidad sensorial Claro, en él. y este ser se aprovecha de esta capacidad porque parte de él está ahí con él, y él lo dijo. Entonces, fíjate bien lo que está haciendo Lauro en ese momento. La creencia la convierte en un lenguaje. Cada lenguaje tiene una substancia. Esa substancia, él la va configurando con la necesidad, con el miedo, con el sacrificio, con el dolor, con la angustia, con todo eso. Y entonces se vuelve una experiencia personal y energética y almática para seguir viviendo, porque se sustenta en esta sustancia en la que él está en este mundo y en la que él se desenvuelve de forma natural. Quiero que empiece a eliminar la experiencia incorrecta o equivocada de creer que nada puede más que su propia alma y su energía. O sea, le está restando el poder. Nada puede más, o sea, nada es más fuerte que su alma y su energía. Quiero que elimine la creencia de que todo el exterior puede ser más poderoso y más fuerte que él. Mm. Sí, y empieza a eliminar la creencia de creer que es el creer en algo lo protege. Ajá. Entonces, en la medida que él va eliminando esta creencia, empieza a recuperar visión. Entonces, toda esta visión que era como blanca empieza a volverse cada vez más nítida y la sensación en su cuerpo empieza a sentirse desde la planta de sus pies hacia arriba, empieza a entrar una especie de una sensación de calorcito que empieza a subir, a elevarse y empieza a tomar su cuerpo lentamente. En la medida que la temperatura se eleva, empieza cada vez más el activar su visión. Ok, Es algo fíjate, que va paralelo. fíjate, vamos a entender. Lo que él sugiere es que estando dentro de este planeta, dentro de las dimensiones que existen dentro del planeta, él empieza a entender la vida y la muerte como una influencia grande una de la otra. O sea, una influencia directamente proporcional a la otra. Entonces, es como si en esta influencia hubiera una dependencia, de alguna forma irresponsabilidad una de la otra, cuando al final de cuentas el lenguaje es que la vida continúa, no que es un dolor, un sacrificio, un, un gran secreto que se debe guardar, lo que es la muerte después de esta vida. Entonces, quiero que empiece, fíjate, a relacionar esta vida y esta muerte
con la gestación y el nacimiento, porque es lo mismo. La gestación, estar en ese lugar y salir a la vida física, es una muerte. Entonces, quiero que empiece a relacionar la muerte física como un tránsito de experiencia y de expresión de vida del alma y de la energía. Dime qué hace. Bueno, lo que hace el Lauro a nivel del alma y lo que está proyectando él es cómo él está viendo la vida. Entonces, cuando su alma va a encarnar, es como si él estuviera viendo, haz de cuenta, como una vagina energética, como un portal, donde él accede y donde cuando accede a ese portal, haz de cuenta, es como si hubiera una figura femenina, como una figura muy religiosa que lo está recibiendo, porque la energía que se ve es una energía muy clarita, muy blanca, muy luminosa, pero cuando él pasa ese tránsito de lo que representa aquí la vida, este límite y lo que representa aquí la muerte, haz de cuenta es como si la muerte fuera una caída, un abismo, Ujú, y ese mismo abismo va repitiéndose, es como es un ciclo. ujú. Entonces, lo que él empieza a observar en él a través de tus comandos es cómo empieza a cambiar esa forma de verse él antes de nacer, Ok. cuando elige una madre y cuando elige una cantidad haz de cuenta como de protecciones que él siente que necesita para nacer, que son las mismas protecciones que él sentía que necesitaba para morir. Ujú. Entonces, de alguna manera, todo lo que está reflejándose en él a través de estas creencias es como si él de alguna manera las estuviera eliminando y estuviera permitiendo sentirse él energéticamente. Fíjate bien, Ah, sí, la emoción, el pensamiento y el sentimiento eh, los asimila como experiencias completamente separadas, que sí son separadas, pero al final de cuentas se relacionan y se interconectan una con la otra para poder llevar la experiencia como, digamos, a un buen fin. Quiero que empiece a relacionar, a interconectar todo esto de la emoción, el pensamiento, el sentimiento, para que sea una forma saludablemente renovada de definición de lo que él es, vive y cree a partir de sí mismo. y empieza a eliminar lo que representa ese nacimiento, como él lo veía, pero está la fase de la vida y está la parte de la muerte como él la tenía como muy como muy en sección. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que él estaba viviendo en la vida, haz de cuenta, es como si hubiera sido ajustado, como si fuera apretado. Entonces, de alguna manera su existencia se estaba haciendo muy difícil y la sensación en su cuerpo era como si él de alguna manera tuviera como una especie como de cuchillos en su cuerpo. Entonces, este tránsito de la vida de alguna manera se hacía muy pesado para él, se hacía mucho estrecho, doloroso, y el momento de la muerte, de alguna manera, se acentuaban esas sensaciones que él había vivido durante una existencia o en la vida. Entonces, por eso es que todo esto se estaba volviendo un ciclo tan repetitivo en él. Entonces, al observar él esta forma de pensamiento, es como si él de alguna manera pudiera observar de una manera diferente lo que es el ciclo de la vida y de la muerte y lo que Claro. es estar vivo en una vida física, porque este reflejo estaba muy conectado como memoria en su campo, aquí en su cabeza, en su energía, en su campo mental. Porque al final de cuentas el lenguaje que estaba hablando a su parte sutil y a su parte física era la forma en que él va conformando su realidad. Entonces su realidad estaba como la mitad en la vida y la mitad en la muerte. Entonces quiero que empiece ahora a honrar, a agradecer, a valorar su Mm. propia vibración, su propia frecuencia energética, que es única y irrepetible, es solo de él. Quiero que la empiece a honrar, ya esparcir conscientemente e inconscientemente en toda la resonancia de acción de todo su sistema, tanto energético como biológico, como emocional. Dime qué hace.
Y lo que hace es eliminar esa necesidad de ayudar a las personas que están trabadas en ciertas dimensiones, porque era el reflejo de lo que él sentía en el Claro, momento de su propia muerte. sí. Por eso es que había una afinidad en esa forma en la que él también había sido utilizada. Ujú. En la medida que él empieza a sentir como su energía, esa energía como de alguna manera es compacta, pero a la misma forma es pulsante, porque empieza a sentir, ya no empieza a sentir el frío, y eso es importante, porque en la medida que él no sienta el frío, él está empezando a sentir como su energía empieza como a Mm. movilizarse en todos sus cuerpos y empieza a llegar a su cuerpo físico. Y esto hace que esta energía, cuando empieza a circular, es como si otra vez los órganos internos en él estuvieran recobrando vida, porque de alguna manera el frío estaba representando el no movimiento para él. Claro. Entonces el movimiento representa para él el accionar, el moverse en esta vida de una forma mucho más consciente y con esa capacidad de visión que se está activando en él cada vez más. Y aparte una cosa, los pensamientos surgen de manera natural, los deseos surgen de manera natural, pero las afirmaciones, las oraciones, las plegarias surgen de la necesidad del pensamiento. Quiero que empiece a alinear y a entender que esta necesidad de afirmarse, de pedir, de hacer, es un programa de reacción a la creencia básica de ser y estar en la humanidad. Dime qué hace. Es un programa que está aquí en la parte de la corona Mm. y haz de cuenta, es como si estuviera conectado, como la forma como él lo muestra es como si fuera una forma de una cruz. Es como si esa cruz, al estar incrustada como en la mitad de los dos hemisferios, hacen que de alguna manera su pensamiento siempre esté o siempre estaba conectado con lo que es el sacrificio. Y Ajá. entonces, ¿qué pasa? Cuando él conecta con ese sacrificio y a la medida que él va descendiendo y va conectando, digamos, con sus centros energéticos hasta llegar a su primer chakra, que es la conexión con la fisicalidad, haz de cuenta, es como él vivía el sacrificio en todas las formas energéticas. Claro, y por supuesto la física. Entonces siempre estaba viviendo estas formas en sus cuerpos energéticos. Fíjate, Y esto hacía que sus cuerpos de alguna manera se sentían como lo vimos al inicio. ok, pero fíjate algo muy interesante que dices en lo que no dices. O sea, esas experiencias van retornando a la superficie, por ejemplo, de su campo, inesperadamente. Y como él conectaba con eso, lo traía a sí mismo y entonces lo sentía con este miedo, con esta preocupación, porque ya no lo quería vivir de la misma forma. Entonces, quiero que empiece a eliminar la multitud de experiencias que ha guardado como memoria recurrente y no como experiencia, y que lo transforme en una experiencia de vida para resolver o una forma resolutiva de vivir ahora su experiencia humana. Y dime qué hace. Sí, son múltiples memorias que empiezan a salir. Mm. Es como si él estuviera saliendo de él mismo en ciertos aspectos de personalidades que él tenía, pero sí hay una que digamos es una que es la principal y es la que se va reflejando en las personalidades y es como esa sensación de estar arrodillado, como de estar pidiendo, como sí, es una postura muy de sumisión en él, como de querer que lo amen, como de querer Mm. que sea aceptado. Entonces, de alguna manera, esta que es como la semilla de la forma en que su cuerpo energético, esta postura que él tiene, era la que se iba reflejando en las otras formas que en este momento él está eliminando a través de los recuerdos que estaban conectados con la sumisión, porque no en todas es la misma vida de sumisión. Es Claro. como vivir la sumisión en diferentes formas y en diferentes experiencias. Y es como si él estuviera recolectando todas estas experiencias y pudiera de alguna manera liberarse de esa memoria. Claro, porque el reconocer estas situaciones va eliminando las pautas o los patrones que lo van relacionando con la vida presente. Entonces, ahora quiero que empiece a entender que su origen natural
no es el del juzgador, el del ayudante, el del controlador, el del estricto, el del nada. Mm. Simplemente es empezar a vivir la vida desde su propia manifestación orgánica o natural de su esencia a partir de la experiencia y no de la memoria pautada recurrentemente. Quiero que cambie esta forma. Sí, cambia esta forma también. Esto llega a su genitalidad, Mm. porque su genitalidad tenía una sensación de calor extremo. Entonces es como si todo se estuviera regulando, la forma de su genitalidad de alguna manera estuviera equilibrándose con la forma de su cuerpo que tiene actual. Hubo un momento que la genitalidad de Lauro se veía como la de un niño. Ya en este momento todo es como si todo se estuviera ordenando, todo se estuviera equilibrando, todo está simétrico en su cuerpo. Es que veo su cuerpo energético muy parecido, o sea, muy cerca al reflejo del cuerpo físico y es un cuerpo que es bien formado, un cuerpo bien estructurado, un cuerpo muy definido en toda la parte tanto interna como externa. Es Al- como una aceptación. Algo muy importante también es el tiempo, porque en esta dimensión se maneja un tiempo diferente al que vivimos nosotros. Y entonces es como si él buscara atraparse en el tiempo para que la aceptación de esta vida humana fuera algo como ilusorio, que él hace con una ilusión y no con una verdad de su corazón o de su vida. Quiero que empiece a entender ya cuadrar todos los tiempos en lo que él se ha permitido dejar de ser él para cumplir con las expectativas de otro. Quiero que cuadre todo para que su tiempo presente sea el real, el que él quiere vivir. Sí, y él empieza a conectar el tiempo con el ciclo que tuvo en la gestación. Los nueve Ujú, meses de la gestación es como si marcaran las pautas en la vida de él. Entonces, los 9 meses que él estuvo en el útero de la madre, que de alguna manera lo que llega es la palabra rechazo, ujú. hace que de alguna manera él pudo como absorber en su parte álmica ese ciclo como una primera conexión con la vida, la primera estancia en el útero de la madre y así como que fue replicando el mismo formato del 9 a través de lo que sintió en el útero. Entonces, en la medida que él va eliminando todas estas formas, todas estas conexiones, su cuerpo va tomando una consistencia mucho más de él, de lo que es él. Es como si de alguna manera él sacara de su campo energético todas estas formas, es como si salieran muchas líneas de energía que lo tenían atado a lo que estaba representando en este momento que para él fue fundamental, fue su gestación en esta vida presente. Ujú. Entonces, ahora quiero que empiece a eliminar cualquier tipo de permiso otorgado consciente e inconscientemente para que actúen por medio de él en su campo y que sea él dando la autorización de estar en otros lugares presentes evadiendo la vida actual. Dime qué hace. Bueno, lo primero que me muestra es su nombre y es como si el nombre Lauro trajera como ciertas energías de como de incomprensión, Ujú. como de rechazo y es como si él energéticamente limpiara su nombre y de alguna manera le quitara toda la carga energética que pudo recibir a través de la madre y a través de su propia historia, de la misma forma como él entraba a la vida a través de otros úteros. Entonces, en la medida que él va sintiendo que todo esto se va limpiando, es como si él en este momento, haz de cuenta, estuviera parado y estuviera anclado sobre la tierra. Mm. Y al estar anclado sobre la tierra es como si él pudiera permitirse sentir su energía, darle un movimiento a la energía y permitirse que con su energía camine en esta vida. Pero es de una forma mucho más liviana porque la energía de Lauro es una energía liviana, pero es una energía que tiene una capacidad de flexibilidad, de movimiento. Haz de cuenta, parece como la energía del Mercurio. Ujú. Es como si él tiene esa capacidad y esa flexibilidad que en el momento vimos que tenía como esa percepción, esa capacidad de sentir. Es por la misma forma que tiene su cuerpo energético. Entonces hay
una forma como él de adecuarse, su parte física a la parte energética Ah, de él. ahora fíjate una cosa muy interesante. El cuerpo físico guarda memoria, pero el cuerpo energético también. Entonces, es la oportunidad de poder acceder a cambiar hábitos energéticos, emocionales, físicos y biológicos para restablecer una nueva estructura en todo su campo energético. Y dime, ¿qué es lo que hace para transformar estos hábitos en unos nuevos hábitos, transformando su propia esencia o su propia estructura que tiene básicamente en esta tierra, en esta vida? Sí, aquí vemos el cuerpo físico y aquí vemos tus cuerpos energéticos, pero digamos lo estamos viendo en esta forma como para poderla tener de como más ordenada y poder entender Ujú. todo lo que la fisicalidad vive lo afecta toda la parte energética en sus cuerpos Claro. y todo lo que de alguna manera se va acumulando y almacenando, porque los cuerpos energéticos son un gran centro de almacenamiento. Ujú. Todo lo que él empieza a liberar a través de esta sensación del rechazo, de la sensación del útero, del sacrificio, de todo lo que él empezó a sentir, esa protección, en la medida que sus cuerpos más sutiles se van liberando, es como si la misma energía tiene esta especie de movimiento, tiene esta especie de movimiento y va limpiando todas estas memorias que quedaron almacenadas y Exacto. cuando estas memorias llegan al primer cuerpo, haz de cuentas como si al nivel de sus centros energéticos saliera una especie como si se abriera una llave y empezara a eliminar los residuos energéticos que quedaron por recuerdos y por experiencias en sus cuerpos. ¿Y qué pasa cuando estos cuerpos ya están de alguna manera liberados de todo esto? Empieza a crearse como una especie de danza energética donde sus cuerpos pueden de alguna manera unirse los unos con los otros, pero si están sin pelear ellos con ellos. Perfecto. Es un gran movimiento energético en el que está en este momento viviendo Lauro. Claro. O observa si lo ves todavía conectado con este Alusha y su mundo del sufrimiento. No, Ok. Observa si hay alguna energía fuera de él mismo que esté afectando su campo en este momento. no. Perfecto. Mm. Pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física. Esa parte, la parte energética es un sentir cuando hay una sensación bastante como, como de una expansión maravillosa que está sintiendo su cuerpo y es como no hay palabras y no hay una expresión, pero sí hay una expresión energética Ujú. del movimiento que en este momento están volviendo a Lauro a nivel energético y a nivel físico. Es como si de alguna manera hay un reencuentro con él mismo, un reencuentro con lo que representa su energía. Y es como si estos dos, el cuerpo físico energético, estuviera sintiendo su parte esencia y estuvieran de alguna manera fusionándose en un movimiento circular. Es la forma como él está manifestándose en este momento y es la forma como Lauro va a empezar a sentirse. Ahora, Él. observa si el insomnio se va recuperando y en mediano o largo plazo su ciclo de sueño se llega a recuperar. Sí, porque los cambios que se hicieron, ya su cuerpo se siente mucho más sutil, ya su cuerpo se siente mucho más liviano, ya no se siente la temperatura, las temperaturas extremas que estaban en su cuerpo y la saturación, sobre todo que había aquí en su campo mental. Ya se siente un campo limpio, se siente un campo muy agradable. Y observa ahora su parte derecha del cuerpo, el ojo, la nariz, el pulmón, el riñón, o sea, todo lo que está del lado derecho, sí está formándose de esta nueva forma energética en la que él ha trabajado hoy. Sí, lo primero que ya se eliminó fue esa sensación de rigidez que tenía en la parte del cuello para abajo y verlo energéticamente con sus dos cuerpos es como si las energías
que forman cada uno digamos, de estos cuerpos, de estos sistemas, es como si de alguna manera estuvieran en este momento haciendo la misma forma, el mismo giro que están haciendo sus cuerpos. Es como si todo en este momento en él está sincronizado, Ujú. todo en un momento. Entonces, obviamente sus órganos empiezan a sentirse, se empieza a sentir como un cambio en la energía de él. Es como si lo que estaba a la derecha y a la izquierda ya deja de ser derecha y izquierda para hacer una sensación de unidad. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, Margarita, ¿lista para volver? Mm, muy lista. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración, en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, diosa, poderosa, creadora, enérgica, potente y maravillosa. Respiras profundo, tranquila y serenamente y a tu ritmo vas abriendo tus ojos. Lauro, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor? Margarita, ¿cómo te sientes? Bien, ya calientica. Ya calientita, sí, qué frío, ¿no? Hubo un momento en que sentí que estaba, que estaba en el Polo Norte. Sí, se sintió mucho frío, pero bueno, Muchísimo ya. frío. Mm. Ok, Lauro, ¿sentiste algo durante la sesión? Eh, Cuando lo de memorias recurrentes, el lado derecho un poquito, Ujú. y ya ahorita casi al final, aquí como una molestia del lado, pero del lado izquierdo, pero Ujú. no sé si es, no he dormido. Ok, muy bien. Bueno, Lauro, ¿tú vas a permitir que tu sesión sea pública? Sí, está bien. Muy bien. Gracias, Lauro, por la confianza. Gracias, Margarita, por ser nuestros ojos Gracias, hoy. Y gracias, 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 Lauro. gracias a todas las, Gracias a las dos. no, gracias a todas las personas también que hacen favor de seguirnos. Síganme en mis redes sociales, síganme aquí en este y en los nuevos canales de indagación y de alquimia. Y estamos aquí para todos ustedes. Seguimos trabajando, seguimos haciendo sesiones. Gracias a Mm. todos y comuníquense con nosotros a nuestros correos info@iracemahipnosis.com o tutor@iracemahipnosis.com. En cualquiera de los dos les daremos respuesta. Gracias a todos. Cortamos la grabación y nos quedamos unos minutitos en línea. Bye. Chao.